Desde ayer se empezó a cobrar el 15% del IVA, 3 puntos más en miles de productos y servicios. Además, al sector privado se le suma el impuesto a las utilidades a grandes compañías. ¿Va el empresario a apuntalar para evitar una recesión en la dinámica del comercio y evitar desempleos, Lenin? Andrea, ya nos acompaña Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenín. Déjame comenzar indicando que como Cámara de Industrias presentamos una demanda de inconstitucionalidad a la reforma tributaria actual, realmente porque la Asamblea se extralimitó en su alcance. El presidente envió un proyecto que tenía incremento del IVA y la Asamblea incrementó contribuciones, 2 contribuciones, y aumentó el ISD, lo cual no está facultado dentro de las atribuciones que tienen los asambleístas. ¿Y la Corte Constitucional ya se ha pronunciado ante esa demanda? Bueno, nosotros hacemos precisamente hacer un llamado. Yo creo que la Corte Constitucional debería ser rápida en pronunciarse y por lo menos suspender lo que se está marcando como inconstitucional en esa ley. Si bien nosotros como Cámara de Industrias no estamos demandando el incremento del IVA, porque eso fue parte del proyecto, y cuando se planteó desde el inicio, nosotros vimos que el IVA, el incremento del IVA, si bien todo impuesto genera obviamente consecuencias y afecta a la actividad productiva, el IVA era un impuesto en el que se conjugaba la palabra que todos podíamos colaborar con el problema de inseguridad, que fue como fue planteada la ley. Entonces, nosotros como Cámara de Industrias desde el inicio nos pronunciamos que estábamos dispuestos al sacrificio por la seguridad en el tema del IVA. Pero ya los impuestos sobre utilidades, eso es abuso. Exactamente. Y aparte es inconstitucional porque no vino de iniciativa presidencial. En el caso del IVA, nosotros lo vemos que es transversal. Todos colaboramos en la proporción de nuestro consumo. Obviamente, la combinación, y a nosotros lo que nos preocupa, es el impacto de varias medidas que el presidente pidió un incremento de IVA y la Asamblea dio otras medidas adicionales que van a afectar y generan impactos adicionales a los que ya viene teniendo el sector productivo. Y queremos hablar precisamente sobre el impacto de todas las medidas, del IVA y de los impuestos inconstitucionales a las utilidades del 2022. ¿Cómo lo van a procesar? Bueno, es que eso va a generar un impacto y por eso digo, no es solo el IVA que comenzó a regir desde ayer. Tenemos ya las contribuciones, la primera contribución ya la pagamos también las empresas. Ahí hay un grupo de cerca de 8.000 empresas, entre medianas y grandes, que van a tener que pagar esa contribución si no lo hicieron. La fecha tope era hasta el 31 de marzo y generan una multa si no se paga del 3%. Entonces, eso ya está cargado al costo y obviamente no es que es de las utilidades de años anteriores, sino que se convierte en un costo de este periodo. Entonces, no, es la referencia para el pago de las utilidades. No, yo sé, pero lo que me refiero es que es un costo de este periodo, más lo que es incrementos de IVA, más lo que es autorretención que ya se viene pagando los grandes contribuyentes. Entonces, todas esas medidas generan un impacto que obviamente va a hacer que los precios de los productos y obviamente dentro de la economía suban. El IVA, por ejemplo, ¿cómo impacta en su estructura de costos? ¿Son solo 3 puntos o termina siendo mucho más por la cadena de valor? A ver, a la larga esto se va trasladando. Si solo fuera el IVA, yo creo que sería mucho más fácil asimilarlo, que era lo que buscaba el Ejecutivo. O sea, se hablaba que se necesitaba alrededor de 1.300 millones, pero entre todas las medidas, hoy se está hablando de que son cerca de 3.000 millones que va a salir del sector productivo. Entonces, todo eso de ahí va a generar una contracción y va en la dirección contraria de lo que se debería buscar, que es el crecimiento económico. Usted ve las cifras de crecimiento que se proyectan para este año, prácticamente se habla de 0.8, 1%, y eso no permite que precisamente se generen más oportunidades de empleo, que es lo que necesita el país. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar y ojalá que hoy el gobierno comience a trabajar en los temas de competitividad para generar efectos que permitan contrarrestar estas medidas y el efecto no vaya directamente al consumidor. Señor Jarrín, pero esa expectativa la tienen ustedes desde hace 15 años al menos y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué la mantienen? Bueno, es que, a ver, tenemos porque que... la esperanza es lo último que se pierde. No, y aparte yo creo, yo he denominado que el país está metido en lo que se llama una trampa de intereses. ¿Qué es la trampa de intereses? Que nadie quiere ceder espacio de su metro cuadrado. Sabemos lo que hay que hacer porque las medidas parche, por decirlo de alguna manera, de estas contribuciones, venimos ya más de 7 contribuciones por única vez.
y realmente esa no es la solución. Tenemos que comenzar a trabajar en lo estructural, y si no comenzamos a trabajar en lo estructural, no vamos a salir adelante como un país. Usted dice, ¿por qué insiste? Porque estamos en este país y los industriales estamos empernados al país y queremos seguir estando aquí y que nuestros hijos estén aquí. Y la gente quiere saber, ingeniero Jarrín, si es que estos valores, estos tributos, el del IVA y las otras contribuciones, al final la industria los va a absorber o los terminarán indexando al precio final. Bueno, hay industrias que lo van a poder absorber parte, hay otra parte que va a tener que ser cargado los productos. Hay productos que no se van a ver afectados por el IVA porque no lo tienen, pero dentro de su cadena siempre va a haber algo que le afecta al IVA. Realmente usted ve que comercialmente ya ayer comenzaron a salir temas de que se absorbe el IVA, porque las empresas también quieren vender y obviamente lo que está trayendo eso como consecuencia es que el margen se vea afectado, el margen final de las empresas, y obviamente ese margen es el que sirve para las reinversiones que se hacen, y eso es lo que permite que los negocios vayan creciendo. Pero se absorbe el IVA mientras haya stock, ¿no? Claro, mientras haya stock y mientras también se permita y lo permite el margen. Hay en productos, por ejemplo, veíamos con ciertas industrias, cuando hablamos de productos de centavos, el problema es que cuando el IVA sube, ya no tienes la moneda mágica, porque muchos productos se venden a 25 centavos o a 50 centavos. Con la subida del IVA estás hablando de que de repente un producto de 50 te suba a 52, 53. Entonces, ¿qué pasa en la tienda? Porque no es solo el industrial, sino qué pasa en la tienda que no hay el suelto. Usted le habrá pasado que llegue y le dice, bueno, le doy un caramelo. Entonces termina siendo que un producto que estaba en 50 termina estando en 55 por el redondeo de la moneda, que no hay la fracción, ¿no? Pero esa normalización del redondeo que termina siendo una normalización de la especulación, alguien tiene que pararlo. Claro, pero por eso digo, pero parte de eso termina siendo que toca absorber un poco y mantener en un momento determinado. En productos de centavos es muy sensible la variación. ¿Les preocupa a ustedes que el incremento de precios que implica pues, una reducción del consumo y una prolongación de la recesión de la economía que se viene desacelerando año tras año impacte de mala manera en sus negocios? Claro, más que solo el IVA, si retomamos a las contribuciones y al incremento del ISD, el ISD también es un impuesto que nosotros le llamamos que es un impuesto no de salida de divisas, sino de entrada de capitales. Y eso también encarece todos los productos que tienen de alguna manera un componente importado. Hay ciertas cosas que realmente se van a encarecer por toda la suma de contribuciones, impuestos y IVA que se está incrementando. Y cuando ustedes le plantean estos temas al gobierno, a sus representantes, con algunos de ellos se han reunido, ¿qué les dicen? Bueno, se habla de que se van a analizar. De hecho, nosotros seguimos trabajando en llevar propuestas llave en mano, propuestas que permitan precisamente mejorar los costos de producción. Hay temas que hay que comenzar a abordar. El costo de la energía, se habla de que hay subsidios y todo lo demás, pero tenemos que trabajar en ver cómo reemplazar ese subsidio al diésel. Hay gente que habla de que dando apertura al gas natural se puede eliminar el subsidio sin eliminarlo. Entonces, hay que comenzar a trabajar en temas que generen ahorros y que vuelvan competitivo al país, porque nosotros tenemos que entender que cuando le va bien a una empresa, le va bien también al país, porque se generan más impuestos, se generan más plazas de trabajo, y ese es el camino correcto al que debemos hacer. O sea, por eso nosotros cuando hablábamos inicialmente del proyecto original del IVA, si bien era un sacrificio, decíamos que tienen que venir otras medidas colaterales, porque esto tiene que ser sostenible. Si no hacemos algo para precisamente corregir, obviamente, lo que es el tema estructural, vamos a seguir con este problema cada año para ajustar el presupuesto anual del gobierno, y la afectación sigue siendo para el sector privado y obviamente la ciudadanía en general, porque todo esto repercute en la ciudadanía. ¿Qué les dicen entonces los industriales a la ciudadanía, a los consumidores? Bueno, los precios van a subir, pero no es culpa nuestra y se aguantan. No, a ver, yo creo que hay que esperar con el pasar de los tiempos qué pasa con los precios y obviamente ver maneras de compensar y ver cómo se apunta también al volumen en determinados productos para evitar obviamente que baje el consumo de determinados productos. Francisco, ¿cuáles son las razones objetivas por las que el Ecuador es un país en el que todo resulta más caro en comparación con los vecinos y con otros países como Panamá, Estados Unidos, qué sé yo? Aquí es más caro los autos, son más caros los autos, es más cara la ropa, son más caros los alimentos. No importa si se los produce localmente o si se los importa, el Ecuador es uno de los países más caros del continente. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es precisamente lo que dije hace un momento. Estamos metidos en esa trampa de intereses que nadie quiere ceder su interés particular.
Cuando se entra y se trabaja con una visión país, ahí se logran los resultados. Nosotros no hemos logrado todavía como Ecuador tener esa visión país y ponernos de acuerdo en 3, 4 objetivos que sean de país, pero que permitan trabajar hacia la atracción de inversiones y el crecimiento económico, que es lo que se necesita. El país necesita, hay buenas señales que se han dado, que son, por ejemplo, la apertura comercial que permita precisamente que en el caso de la industria, materias primas y bienes de capital vengan a mejores costos. Esperemos que ya se implementen esos acuerdos comerciales y eso también permita ese efecto virtuoso que va a traer los acuerdos comerciales. Pero en esa trampa de intereses, el gobierno quiere recaudar más, cualquiera que sea, los industriales quieren y los comerciantes quieren vender y ganar por precio, más no por volumen. ¿Y quién defiende el interés del consumidor, del ciudadano? Pero es que, Lenín, yo creo que tenemos que comenzar a hacer cosas distintas. A ver, si vemos los últimos 10 años, la receta es la misma. Ponga impuestos, ponga contribuciones, como le quiera llamar, pero no apuntamos a ver cómo logramos crecimiento económico. Realmente la solución va por el lado del crecimiento económico y hacia eso es lo que tenemos que trabajar como país. Pero por eso digo, yo creo que las economías que crecen es porque independiente del presidente que esté, estamos de acuerdo en los temas fundamentales para tener esa visión país y apuntar un norte en el cual, sea independiente del presidente que llegue, por lo menos en 3, 4 cosas nos ponemos de acuerdo de qué queremos hacer como país. El truco está en que las economías crezcan. El Banco Central dice que el 2024 la ecuatoriana crecerá en 1%. No es el camino. Exactamente, por eso digo que muchas de estas, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados distintos. Entonces tenemos que comenzar a apuntar a cosas distintas. Esperemos que el gobierno no solo sea un poco, ya hoy logró la estabilidad de cómo recibió el país y obviamente va a tener recursos para la lucha contra la inseguridad, que debería ser un objetivo de todos, apoyar esa lucha contra la inseguridad y lo estamos haciendo como ecuatorianos, pero realmente ahora nos toca ver cómo apuntalamos el crecimiento económico del país, que es lo que debería ser el objetivo de todos. El anuncio que todos estamos esperando. Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Gracias, ingeniero, por acompañarnos hoy aquí. Gracias, Arlene. Gracias a todos.